A casi todos nos encanta tomarnos una deliciosa bebida de cacao o comernos una espectacular barra de chocolate. Pero miremos desde el principio cómo llegan hasta nosotros estos fabulosos productos. Se cree que el árbol de cacao es originario de la Amazonía en Sudamérica y que más tarde se extendió a América Central. Las culturas nativas de esta región, como los mayas, ya lo conocían y lo utilizaban y lo consideraban como el alimento de los dioses. Una cosa interesante es que los granos de cacao eran utilizados como moneda por los aztecas, quienes también lo exportaban como bebida. Cristóbal Colón fue el primer europeo en probar el cacao, pero fue Hernán Cortés quien lo llevó a Europa unos 20 años más tarde. La receta fue recibida por el rey Carlos V de España, donde le añadieron azúcar y a partir de entonces el chocolate se empezó a considerar como símbolo de elegancia en Europa y era bebida de los reyes de España y su corte. En 1828 se inventó la prensa para cacao que permitió la extracción de otros productos como la manteca de cacao. Más tarde, hacia el año de 1879, los suizos desarrollaron el chocolate con leche y el chocolate sólido. El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos. Su producción se concentra en una banda estrecha de no más de 20 grados al norte y el sur de la línea ecuatorial. Para obtener una producción ideal, los árboles de cacao necesitan lluvias o precipitación anual de 1150 y 2500 milímetros y temperaturas de entre 21 grados centígrados y 32 grados centígrados. Aparte de la producción de chocolate, el cacao también es utilizado para producir manteca de cacao, polvo de cacao, licor de cacao y torta de cacao. Los principales países productores de cacao en el mundo son Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90% de la producción mundial. Los principales consumidores de cacao son los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, Japón, Italia, España, Brasil, Canadá, Polonia, México y Bélgica. Estos países se encargan de transformar el cacao y producir el chocolate en sus diferentes formas y variedades. Los mayores exportadores de cacao son a la vez sus principales productores. Sin embargo, países como Brasil y Malasia, que ocupan un lugar importante en la producción mundial, no son grandes exportadores debido al tamaño de su industria de transformación, que absorbe la producción nacional. Por ejemplo, Brasil, que produce más cacao que República Dominicana, exporta menos cantidad de la que lo hace el país caribeño. El árbol de cacao mide entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de árboles grandes puede alcanzar hasta los 10 metros. Su tallo es recto, la madera de color claro, casi blanco, y la corteza es delgada, de color café. Su fruto, la nuez de cacao, puede alcanzar de 15 a 25 centímetros de longitud. Cada uno de sus frutos contiene entre 30 y 40 semillas. Sus semillas son de color marrón rojizo en el exterior y están cubiertas de una pulpa blanca y dulce. Existen 3 variedades de árboles de cacao. La más conocida es la variedad forastero, la cual representa el 90% del cacao producido en el mundo. La encontramos en África del Oeste y Brasil. La segunda variedad se denomina criollo, la cual produce cacao fino y de aroma, cultivado principalmente en el Caribe, Venezuela, Nueva Guinea, Papúa, las Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental y Java. Y por último, la variedad trinitario, que es un cruce entre el criollo y el forastero. Al año se dan 2 cosechas, la principal, que es la de mayor producción, y la intermedia. Cada cosecha dura 5 meses promedio. Entre la fertilización y la cosecha de los frutos hay un promedio de 6 meses. La cosecha del cacao consiste en cortar los frutos maduros de los árboles, abrirlos y extraer las semillas de los frutos. Las semillas tienen un periodo de fermentación que dura de 2 a 8 días antes de ser secadas al sol. Los granos se ponen luego en sacos y se embarcan. El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia. Sin embargo, en Malasia y Brasil se pueden encontrar grandes plantaciones. Para sembrarlo se debe hacer en filas, dejando un espacio de 3 metros entre cada una de ellas, lo cual nos da una densidad de alrededor de 950 a 1330 árboles por hectárea, dependiendo de la fertilidad de la tierra y del clima. Antes de sembrar el cacao, se deben sembrar árboles de sombra temporal y permanente de 6 a 9 meses. Conviene sembrar el cacao en la primera mitad de la temporada de lluvia y así tendremos suficiente tiempo para que el árbol se establezca antes de que llegue la temporada seca. El cacao madura a los 2 años de haber sido sembrado, pero es productivo solamente después de 5 años. El máximo rendimiento se da entre el 8º y 10º año, pero se pueden obtener buenos rendimientos durante varias décadas.
Los mayores factores de riesgo para la producción del cacao son las enfermedades, como la escoba de bruja, el VSD y la podredumbre negra, y las condiciones climáticas que llevan a que un 30% de la producción mundial se pierda. Existe un proceso para la transformación del cacao y otro diferente para la producción del chocolate. La transformación de cacao consiste en convertir el cacao en grano en cacao sin cáscara, licor, manteca, torta y polvo de cacao. La fabricación de chocolate incluye la mezcla y refinado del licor de cacao, la manteca de cacao y otros ingredientes tales como la leche y el azúcar. Se deben limpiar los granos antes de iniciar el proceso de transformación del cacao. Quienes producen el chocolate prefieren tostar el grano antes de quitar la cáscara, y quienes transforman el cacao le quitan la cáscara antes de tostarlo. Cuando el grano está tostado y sin cáscara, se muele el cacao hasta obtener una pasta que se conoce como licor de cacao. El licor de cacao, que se destina a la transformación en manteca de cacao y torta, se refina hasta obtener partículas muy pequeñas. Pero si su destino es la fabricación de chocolate, no es necesario molerlo tan finamente. El licor pasa por unas prensas hidráulicas que extraen un porcentaje de manteca de cacao, dejando atrás la torta de cacao. La torta de cacao se muele hasta obtener un polvo fino, el cual se utiliza principalmente en la industria de la confitería y la panadería. La manteca de cacao se utiliza en la fabricación de chocolate mezclándola con licor de cacao y azúcar. Una vez combinada, se vierte esta mezcla dentro de grandes agitadores llamados conches que la remueven a altas temperaturas. Este proceso alisa las partículas y puede tomar entre algunas horas y 3 días. El chocolate líquido es utilizado en confitería, panadería y productos lácteos o convertido en barra para la venta en el mercado. Existen 3 tipos de sistemas de comercialización de los países productores de cacao. Estos sistemas son: junta de comercialización, usado principalmente en los países de habla inglesa en África. Consiste en que un organismo estatal controla la comercialización del producto, tanto interna como externa. La junta le compra al productor el cacao y ésta define los precios, evitando así la vulnerabilidad de los productores frente a los cambios mundiales del precio. La que es de estabilización, usado principalmente en los países de habla francesa en África, es nuestro segundo caso. En este sistema hay menos presencia de un ente estatal y el manejo del producto desde el productor hasta los puntos de exportación es llevado a cabo por agentes privados autorizados por la CAS. El tercero es el libre mercado. Aquí no interviene el Estado directamente en la comercialización interna y externa y los precios se fijan de acuerdo con el comportamiento y el precio internacional. El Estado solo interviene en control de calidad, impuestos y supervisión del producto. Los precios del cacao se fijan de acuerdo con los factores de oferta y de demanda. Los precios internacionales tienden a seguir un patrón de largo plazo ligado al ciclo del cacao, que es de un poco más de 20 años. En los periodos de expansión de la producción existe un excedente de producto, lo que genera primero una caída y más tarde un estancamiento de los precios. En consecuencia, los precios bajos, fruto del exceso de producto, tienen un impacto negativo sobre las cosechas, ya que los productores tienden a cambiar de cultivo, factor que nuevamente permite una subida de precios. El ciclo del cacao se caracteriza de esta manera por efectos de expansión y recesión. Los precios experimentaron un aumento importante en los años 70, lo cual estimuló la producción en países como Malasia e Indonesia. Sin embargo, desde principios de los 80, los precios han disminuido. A pesar de una pequeña recuperación a mediados de los 90, los precios internacionales del cacao son bajos comparados con aquellos de la década de los 70. Los 2 principales mercados para el cacao se encuentran localizados en Londres y en Nueva York. Y de esta manera terminamos nuestro recorrido por el mundo del cacao. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.